Ya, listo, ya estamos grabando. Sigamos. Ahora, vamos a estudiar otra figura que es el triángulo. El triángulo es la figura más importante aquí en geometría. Entonces, nosotros, ¿qué sabemos del triángulo? El triángulo es una figura de tres lados rectos. Tengan mucho cuidado. Nosotros siempre decimos el triángulo es una figura de tres lados y se acabó. Pero no, el triángulo es una figura formada por tres lados rectos. ¿Por qué? Porque yo también les podría decir esto, mire. Tiene tres lados, tiene tres líneas, pero no son rectos, por lo tanto no es un triángulo. Entonces un triángulo es una figura formada por tres lados rectos. Tiene tres lados, por lo tanto tendrá, vamos a poner tres letras, la letra A, B y C. Y por otro lado también tendríamos tres ángulos, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. También tendríamos eso, tres ángulos, ángulo alfa, ángulo beta y ángulo teta. Entonces, esta figura del triángulo es una figura muy importante. Como les decía de geometría, la pueden reducir a triángulos de, de fórmulas y todo. Entonces, tranquilamente se puede hacer. Ahora, el perímetro. El perímetro será la suma de los tres lados. En este caso, A más B más C. El perímetro será la suma de los tres lados. Entonces sería A más B más C. Y su área, la típica, base por altura dividido para 2. Entonces, su área, la típica fórmula de base por altura sobre 2. Ahora, ¿cuál es la altura? La altura es la línea que está ubicada aquí. Esta sería la altura, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería el valor de C por el valor de H dividido para 2. Entonces, la altura es una línea nueva que yo debo dibujar y debo calcular cuál es su valor. Lamentablemente, hay ejercicios en los que es un poco complicado calcular el valor de esta línea de altura. Es medio difícil, y al menos haciéndole sin calculadora, peor, es más difícil. Entonces, para eso nosotros tenemos otra fórmula. Para calcular el área del triángulo, nosotros tenemos una fórmula que dice que el área de un triángulo es la multiplicación de dos lados del triángulo por el seno del ángulo dividido para 2. Suena feo, ya suena fea esa fórmula, suena medio difícil, pero no, la verdad es muy sencilla. Verán, les repito, el área de un triángulo es la multiplicación dividida para 2. Profe, no se lo escucha. No se lo escucha, profe. Entendamos. Ya, Creo les que decía que el área de un triángulo es la multiplicación de los dos lados del triángulo por el seno del ángulo que forma dividido para 2. Entonces, en este caso sería, veamos, mire, la multiplicación de dos lados del triángulo podría ser B y C. Mejor dicho, A y B. Ahí está, multiplicación de dos lados del triángulo por el seno del ángulo que forman. Esta línea A y esta línea B, ¿qué ángulo están formando? Están formando el ángulo teta, dividido para 2. Eso es todo. Entonces sería A por B por el seno de teta dividido para 2. Ahora, la típica. ¿Cómo calculo yo ese valor de seno sin calculadora? Ustedes en la prueba les van a poder funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, de grados que ya se saben. Por ejemplo, de 0 grados, de 30 grados, de 45 grados, de 60 grados, de 90 grados. Y también recuerden que yo alguna vez les pedí que se aprendan de 37 y de, no, sí, de 37 y de 53 grados. Entonces, por eso no van a tener ningún problema. Si está clara esta fórmula, si está Repítalo, por clara. favor, Jorge. Ya, les decía que calcular eso del seno de un ángulo, a veces ustedes se asustan porque dicen no, pero no tenemos que utilizar calculadora. Ahora, a ustedes no les van a pedir, por ejemplo, el seno de 10 grados. No, a ustedes les van a pedir solo de ángulos que ya sabemos, como el de 0, 30, 45, 60, 90, 37 y 53 grados. Solo de esos los cuales ustedes en su clase de vectores, la que ya recibieron, ya se deben saber de memoria. Entonces no va a haber ningún lío por ese lado. Ahora,
Como este triángulo tiene tres lados, también yo puedo sacar tres fórmulas de aquí, del área. Por ejemplo, si cojo esta esquina de acá, ¿cómo sería la fórmula? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo sería? A A ver, por C Pame. por el seno de A alfa ver, sobre 2. a ver, dale, Mateo, muy Me bien. A por arrepentí. C. A Por ver, el ya seno estaba de, Mateo. Por el por el seno seno de de, alfa dividido por 2. No, de alfa, de alfa. casi. Es de beta. Sería A por C por el seno de beta. Siempre va a ser seno. Sí, siempre va a ser seno. Ya, por eso Y, tenía duda. ok, siempre va a ser seno. Y casi Mateo, era seno de beta. Estamos cogiendo la esquina de entre A y C. Entonces la línea A y la línea C están formando este ángulo B, beta. Entonces por eso sería beta. Entonces ahora sí, estaba con ganas de participar, Pame. Entonces, a ver, dime la tercera, Pamela. ¿Cómo sería la tercera? Sería B por C por el seno de alfa sobre 2. Correcto, eso es todo. Entonces, como ven, solo es la multiplicación de dos lados del triángulo por el seno del ángulo que forma dividido para dos. Y eso es todo. Ya es la fórmula. Ahora, solo dependerá de los datos que yo tenga para saber cuál de las tres utilizar. Entonces, ustedes siempre recuerden que las fórmulas que usan dependen de los datos. Los datos no dependen de las fórmulas dependen de los datos. Entonces, dependiendo de los datos que tengan, pues la fórmula que ustedes utilizarán. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Ya, genial. Ahora, continuemos. Vamos acá. Un triángulo muy importante es el triángulo rectángulo. Nosotros en el prekinder vimos varias clasificaciones de los triángulos. Vimos tres, si ustedes se acuerdan, por sus lados, por sus ángulos y por, no me acuerdo, tres era, por sus lados, por sus ángulos y la tercera ya me olvidé. Por su color. Ya. No he visto esto en mucho tiempo. Igual no es importante. Entonces ya. Ahora, nosotros vamos a ver otra clasificación que es más importante. Los que son triángulos rectángulos y los que no son triángulos rectángulos. Esa clasificación es más fácil. Los que son triángulos rectángulos y los que no. Entonces, aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Si es triángulo rectángulo, significa que yo voy a tener un ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan triángulo rectángulo? Que debe tener un ángulo de 90 grados. Ya que debe tener un ángulo de 90 grados. También me dijeron por ahí el teorema del buen Pitágoras. Correcto. El teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso va a ser b, elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado. Eso dice el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es todo. Ahora, algo más que también se les debe venir a la cabeza son las funciones trigonométricas. ¿Qué funciones trigonométricas tenemos? La función seno, la función coseno y la función tangente. Recuerden que la función seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es del cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es del cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces también se les tiene que venir a la cabeza las funciones trigonométricas, las cuales ustedes sacarán de los ángulos de alfa y los ángulos beta, no del ángulo de 90. ¿De acuerdo? Ahora, algo más. Bueno, lo que ya estábamos viendo en los anteriores, el perímetro. Igual será la suma de sus tres lados, A más B más C. Y su área, a ver, para su área, sería base por altura sobre 2, ¿no es cierto? La típica. Base por altura sobre 2. En este caso, la base será la C. Por la altura, ¿cuál va a ser la altura? La A. Y eso dividido para 2. Entonces, la parte importante de aquí, que sea un triángulo rectángulo, es que siempre su área va a ser base por altura sobre 2, pero la base
sería la línea que está abajo, ¿sí? La vertical, la horizontal. La altura sería la línea que está a la izquierda, la vertical, y eso dividido para 2. Es decir, no, la altura no es una línea extra, no es una línea nueva que yo tengo que dibujarla y que yo tengo que calcular cuánto vale. No, en este caso, solo en el triángulo rectángulo, es tan sencillo que la base y el área son ya dos líneas partes del triángulo. Entonces ustedes se olvidan de la hipotenusa, le descolan a la hipotenusa y el área será la multiplicación de los dos catetos y eso dividido para 2. Eso es importante del triángulo rectángulo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, genial. Ahora, a ustedes, para hacerles a veces confundir, para hacerles a veces equivocar, les ponen el triángulo así de esta forma. Les dicen esto vale 3, esto vale 4 y esto vale 5. Y les dicen calculen el área. ¿Qué hacen? Ustedes lo que hacen es trazar aquí la altura y tratan de utilizar la fórmula de base por altura sobre 2. O sea, tratan de matarse ahí buscando esa altura. No hay necesidad. Este ejercicio está con trampa. ¿Por qué? Yo veo que hay un ángulo de 90 grados, de una digo, este es un triángulo rectángulo. Y por ser triángulo rectángulo, ya saben que su área será solo la multiplicación de sus dos lados, dividido para 2. La hipotenusa le descolamos. Entonces será solo 3 por 4 dividido para 2, y esto me va a dar 6. Ese es el área. Eso es todo. Entonces, no importa si está rotado el triángulo, está de cabeza, está acostado, eso es lo de menos, igual va a dar lo mismo. Igual la multiplicación de sus dos catetos dividido para 2. Preguntas. Bueno, sigamos. Ahora, también tenemos los triángulos que no son rectángulos. Es decir, un triángulo que no tiene un ángulo de 90 grados. Cuando no existe un ángulo de 90 grados, nosotros no podemos utilizar el teorema de Pitágoras. O por lo menos no así como le conocemos, sino que nosotros lo que tenemos que utilizar es algo que se llama la ley de senos. ¿Qué es la ley de senos? La ley de senos es una fórmula que sirve para triángulos que no son rectángulos, es decir, que no tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué dice la ley de senos? La ley de senos dice que un cateto dividido para el seno de su ángulo opuesto es igual al otro cateto dividido también para el seno de su ángulo opuesto y es igual al tercer cateto dividido para el seno de su ángulo opuesto. Eso dice la ley de senos. Entonces, miren, sería un cateto, que es A, dividido para el seno de su ángulo opuesto, que sería alfa, es igual al otro cateto dividido para el seno de su ángulo opuesto. Y es igual al otro cateto, que en este caso sería C, dividido para el seno del ángulo opuesto. ¿Ya? Esa es la ley de senos, la ley de senos incompleta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, ahora, puede ser que en libros ustedes lo encuentren al revés. Es decir, puede ser el seno arriba y el cateto abajo. O sea, toda la ecuación dada la vuelta. Pues no pasa nada, no importa. Lo encuentran al revés. Pero es lo de menos. Al momento de despejar va a dar exactamente lo mismo. Entonces, esa es la ley de senos. Bueno, la ley de senos es incompleta. Ahora, también tenemos nosotros algo que es la ley de cosenos. Aquí te menciona la ley de cosenos. Entonces, ¿cómo es la ley de cosenos? ¿Qué dice? Verán, esto también suena media fea, pero es facilito.
de los otros dos catetos menos el doble producto de esos catetos multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Suena feo, ¿no? Pero no, la verdad es muy fácil. Mire, el un cateto al cuadrado, vamos a decir que es A, es igual al cuadrado de los otros dos. Sería B cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto de esos dos. Sería B por C, y por el coseno del ángulo que forman. B y C están formando el ángulo alfa, entonces sería el coseno de alfa. Ya eso es todo. Bastante fácil, bastante sencillo. ¿Alguna pregunta, alguna Pita, duda? porfis. A ver, de hecho, vamos a hacerle en función de B. A ver, ¿cómo sería si yo le cojo a B como referencia? B cuadrado es igual. ¿Cómo me quedaría para la ley de cosenos de aquí? A cuadrado más C al cuadrado cuadrado Ya, menos 2 menos AC AC ya. Por el por coseno coseno de beta. de beta, beta. correcto. Muy bien, me encanta que se peleen para responder. Excelente, muy bien. Y si le cojo a C como referencia, ¿cómo sería? Al cuadrado más B al cuadrado Ya, menos 2AB ya, por coseno de θ. correcto. De alfa. Eso es todo. De teta. El opuesto de C es teta. Entonces, listo, esa sería la ley de cosenos. Así de fácil. Entonces, tengan muchísimo cuidado con esto. Suena feo, pero es muy sencillo. Entonces, verán, ahora sí les repito la parte teórica y van a ver que ya suena facilito. La ley de cosenos dice que el un cateto al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos menos el doble producto de esos catetos por el coseno del ángulo que forman. Entonces, ahí sí ya suena fácil. Suena complicado, pero es fácil. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Preguntas, dudas. Irán anotando toditas de estas fórmulas que las vamos a necesitar. Bueno, la ley de senos y ley de cosenos no, pero les he puesto por si acaso. Nunca se sabe en estas pruebas de ingreso a las universidades, de cosas así, nunca se sabe. Entonces, por si acaso. Entonces, ahí tienen, vayan agregándole a su temario, a su formulario. Ahora, otra de las clasificaciones importantes de los triángulos, ahora sí es la clasificación de los triángulos por sus lados. Ahí nosotros teníamos tres triángulos. El triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. Vamos primero con el escaleno. El triángulo escaleno es el que tiene tres lados diferentes. Y por tener tres lados diferentes, nosotros vamos a decir que también tiene tres ángulos diferentes. Eso es todo. Entonces el escaleno era el que tenía tres lados diferentes. Y por tener tres lados diferentes, también tendrá tres ángulos diferentes. Vamos a quedar que este no cumple propiedades. De hecho, sí cumple, pero no necesitamos, no es necesario por el momento. Entonces, también tenemos el isósceles. También tenemos el isósceles. El isósceles, si ustedes recuerdan, es el que tiene dos lados iguales. Entonces, dos lados iguales y el tercero que tiene otro valor. Entonces, si tienes dos lados iguales, también tendrá dos ángulos iguales. Sus ángulos opuestos también serán iguales. Y como el tercer lado es diferente, pues su ángulo opuesto también será diferente. Entonces recuerden, el isósceles es el que tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, pues tendrá dos ángulos iguales. ¿Qué propiedad cumple? Si yo calculo o si yo trazo la altura desde el punto de unión de los dos lados iguales, esta altura, esta línea altura, va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Y va a dividir al lado también en dos partes iguales. Entonces va a dividir
tanto al ángulo como al lado opuesto, que en este caso sería la B, en dos partes iguales. Sí, la altura divide el triángulo por la mitad, siempre y cuando esa altura yo le saque pues desde el punto de unión de los dos lados iguales. Eso es todo. Si yo sacara la altura desde aquí hasta el punto externo, que sería acá, pues ahí ya no se cumple la propiedad. Siempre es desde el punto de unión de los dos lados iguales. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Por último, vamos con el tercero, el equilátero. ¿Qué era o cuál era el triángulo equilátero? Vamos a borrarle este escaleno que quedamos que no cumple propiedades, por lo tanto, no hay necesidad de tenerle aquí. El equilátero. El equilátero era el que tenía tres lados iguales. Y si tiene tres lados iguales, ¿qué creen ustedes que pasaría con los ángulos? Son los Son iguales. Son los mismos. Correcto, van a ser los mismos, los tres van a ser iguales. ¿Y saben cuánto valdría cada uno? 45. 45. Segurísimos. No es 30. Tampoco. 60. Correcto. 60. Cada uno de los ángulos valdría 60, 60. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo, no importa qué tipo de triángulo sea, si es equilátero, isósceles, un triángulo rectángulo, no sea triángulo rectángulo, yo qué sé, siempre la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser 180 grados, por lo menos en la geometría plana, porque también existe otro tipo de geometría, por ejemplo, la geometría hiperbólica, donde ahí la suma de los ángulos internos de un triángulo es 135 grados, en la hiperbólica, una bestia de geometría, es súper divertida. Lamentablemente ustedes no la van a estudiar. Ahí es 135 en cambio, pero ya nada. Entonces aquí siempre será 180. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene de una fórmula que dice que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier paralelepípedo es 180 por n menos 2. Esta fórmula es importante. La fórmula dice que la suma de los ángulos internos de cualquier paralelepípedo. Primero, ¿qué es un paralelepípedo? A ver, primero, ¿quién lo repite? A ver, ¿quién repite paralelepípedo sin equivocarse? Repite otra vez. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Ah, sí, paralelepípedo. Paralelepípedo. Bueno, paralelepípedo. Para... Ay, profe, es mate, no lengua. Y por ahí también escuché que una bendición también estaba tratando de decir paralelepípedo. No es bendición, es sobrina, dice. ¿No? Es la bendición de tu hermana o tu hermano. Bueno, entonces. No. Me alegro que desde tan temprana edad esté aprendiendo geometría. Bueno, sigamos. Entonces va a ser igual a 180 por n menos 2, en donde n es el número de lados. Entonces un triángulo tiene tres lados. Entonces será 180 por 3 menos 2, es decir, 180 por 1, y esto me da 180. Entonces la suma de los ángulos internos es 180 grados. O por ejemplo un cuadrado, o un rectángulo, o un rombo, o un trapecio. Todos esos tienen cuatro lados. Entonces sería 180 por 4 menos 2. Es decir, 180 por 2 es 160. Entonces la suma de los ángulos internos de ese sería 360 grados. Les decía que paralelepípedo es una figura formada por líneas rectas. Esto quiere decir que si yo tengo una figura, por ejemplo, de esta forma, ya, supongamos que yo tengo una figura de esta forma. ¿Cuántos ángulos, cuántos lados tiene, primera cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Entonces será 180 por 7 menos 2.
es decir, 180 por 5, lo cual me da 900. Entonces la suma de los ángulos internos de esta figura, que sería este, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, me va a dar 900 grados. Siempre. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no hay dudas. Ahí les veo en el chat. Están felices con la bendición. Me alegro que aprenda geometría desde tan chiquito. Si saben quién es Carl Friedrich Gauss, irán a consultar sobre Carl Friedrich Gauss. Él desde los 5 años ya sabía, no, a los 3 años, él ya le ayudó a su papá en un ejercicio de matemática. A los No 3 fue años. el niño que no recuerdo muy bien, pero sí se me hace conocido porque había hecho un sistema para sumar todos, o sea, bastantes números. Creo que se utiliza en estadística, pero, No y se, tenía no se como 8 utilizan años, estadísticas. pero tenía como 8 Correcto. años y fue el único niño que sumó, que tenía que sumar del 1 hasta el 100, pero cada uno. Y él hizo Correcto. eso. Y eso tal vez lo vimos en progresiones geométricas, en la parte de matemática. En progresiones geométricas, ahí yo les conté sobre eso. Sí, exactamente ese mismo niño. El cual a sus 3 años, su papá estaba haciendo ahí unos cálculos, sí, unos cálculos para él, sí, y su hijo, Gauss, se acerca, ve lo que está haciendo el papá y se da cuenta que está mal y le corrige a los 3 años. Chévere, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es la propiedad del triángulo equilátero? Muy parecida a la del isósceles. Si yo trazo la línea altura, va a dividir al ángulo en dos partes iguales. En este caso sería 30 y 30. Y como ya sabemos que el ángulo vale 60, si solo en este triángulo de una nosotros ya sabemos que los ángulos van a valer 60, 60, 60, pues sería dos ángulos de 30, 30. Y el lado lo divide en dos. Eso es todo. Ahora, ¿quién me dice? Vamos a ver si es que me han atendido a clases. ¿Quién me dice a qué equivale esta H? Esta línea de aquí, esta altura, ¿a qué equivale en función de A? ¿Quién me dice? Veamos si alguien me han atendido a clases. Nadie. ¿Cómo en función de Seno del A? ángulo. Esto. Seno del ángulo. No, no Distancia. es seno del ángulo. Tampoco distancia. Quiero saber el Cateto. valor de H en función de A. A ver, La quiero saber el hipotenusa. seno de H Mm, en función de A. Ay, era esa de la regla de los triángulos, de los ángulos, algo así. Sí. Entonces, ¿cuánto sería? 3 raíz cuadrada. No, 3 raíz de 2 raíz de 3. No, sería A raíz de 3 sobre 2. ¿Por Estuve qué? Porque cerca. es un triángulo pitagórico. Solo es un triángulo pitagórico. No puede ser. La decepción. Ve, Estuve cerca, Alicia. ya, casi, casi. Es un triángulo pitagórico, pues es este triángulo pitagórico de aquí. Si ustedes ven solo la parte derecha, es ese triángulo pitagórico, en donde la hipotenusa valía 2, el valor que está al frente del ángulo de 30 grados vale 1, es decir, la mitad de la hipotenusa, y el que está al frente de 60, el mismo 1, pero multiplicado por la raíz de 3. Entonces, en este caso, la hipotenusa vale A, el que está al frente de 30 sería A sobre 2, y el que está al frente de 60 sería el mismo A sobre 2 por la raíz de 3. Solo era un triángulo pitagórico. Ahora, en este de aquí, en este triángulo equilátero,
Yo voy a calcular el área de este triángulo equilátero, utilizando la típica de base por altura sobre 2. Entonces, el área va a ser igual. La base. La base sería todo A, ¿no? Voy a calcular el área de todo el triángulo del verde. Por su altura, que es A raíz de 3 sobre 2, dividido para 2. Estoy utilizando la misma fórmula, la de base por altura sobre 2. Entonces la base es A, la altura es A raíz de 3 sobre 2, y todo eso sobre 2. Voy a ponerle aquí sobre 1 porque voy a hacer medios con medios y extremos con extremos. Y me va a quedar A cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces, de aquí nos sale una fórmula que les encanta a los profesores poner, que dice que el área de cualquier triángulo equilátero, solo equilátero, es el lado al cuadrado por la raíz de 3 dividido para 4. Entonces, esta fórmula es una fórmula nueva que les ponen ustedes. Les dicen, solo en el triángulo equilátero se cumple que el área es igual al lado al cuadrado por raíz de 3 dividido para 4. No se cumple, perdón, no es una fórmula nueva. No es que nos inventamos esta fórmula. Es la misma de base por altura sobre 2, pero escrita de otra forma. Pero solo cumple para triángulo equilátero. Entonces, pilas con esa parte de ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Se quedaron calladitos, se quedaron fríos. Eso no es bueno. No dije. Ah, genial. Gracias, Pam. Sigamos. Ahora, vamos con este ejercicio de aquí. Dice, un hexágono regular está inscrito en un círculo de radio 12. Determinar el perímetro y el área del hexágono. Vamos a ver, primera cosa. Hexágono. Hexágono, figura de 6 lados. Segundo, regular. Significa que todos sus lados son iguales. Inscrito. Inscrito significa que está adentro de un círculo. Ya saben que es un círculo. Dice determinar el perímetro y el área. Entonces dice que tenemos un hexágono regular, es decir, una figura de 6 lados, cuyos lados son iguales, está adentro de un círculo, inscrito en un círculo. Me dice que calcule su perímetro y su área. Entonces, cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio y triángulo. Pero no hemos visto hexágono. Y el ejercicio dice, calcule el hexágono. Vamos a suponer que esta es su prueba de ingreso a la universidad y que esta pregunta vale 12 puntos. Es decir, si se jalan esta pregunta, acabó sueño de ser médicos. ¿Qué harían? Llorar no cuenta. Te hago triángulos. Hacerles Triángulos. triángulos, correcto. Les dije que la base de esta geometría es los triángulos. Entonces, primera cosa, haría triángulos. Bueno, por ser un hexágono regular, los 6 triángulos que han salido, todos van a ser iguales. Ah, y me dice que el radio del círculo es 12, entonces esto vale 12, 12, 12, 12, 12 y 12. Ahora, me pide el perímetro y el área. Entonces, primero vamos con el perímetro. Técnicamente son 6 triángulos iguales, entonces si yo les resuelvo uno, es lo mismo que resolver los 6, ¿no? O sea, resuelvo el 1, multiplico por 6 y ya tendría el total del hexágono. Entonces vamos a trabajar solo con el triangulito de aquí abajo. Ya solo con este vamos a trabajar porque igual a la final todos son lo mismo. Entonces, solo viendo lo que tenemos ahorita, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero. Equilátero. ¿Seguros? O sea, viendo lo que tenemos ahorita, ¿están seguros que es un equilátero? Verán, Isósceles. correcto. Por la información que tenemos hasta el momento, es un triángulo isósceles. Entonces yo no puedo decir es un equilátero, porque yo no sé cuánto vale la línea de abajo. Yo sé cuánto vale las de los lados, que son 12, 12. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, este triángulo es un isósceles. Donde se puede ver, es un isósceles y por ser isósceles, estos dos ángulos van a ser iguales.
propiedad que ya vimos antes. Ahora, toda esta vuelta, por cierto, ¿a cuánto equivale? ¿A cuántos grados? Toda una vuelta. 360. Correcto. 360. Y está dividido en 6 partes, ¿no? Por los 6 triángulos. Entonces sería 360 dividido para 6 sería 60. 60, 60, 60, 60, 60. Sigamos trabajando con nuestro triángulo verde. Ahora sí, quiero que me digan cuánto valdrían cada uno de estos ángulos iguales. Ya sabemos que el de arriba vale 60. ¿Cuánto valdrían los 60. otros dos? Correcto, también 60 y 60. Ya sabemos que son iguales. Y entre los dos deberían sumar el 120 que me falta para completar mis 180 grados. Entonces, como son iguales, sería 120 dividido para 2, 60 cada uno. Entonces significa que yo tengo 3 ángulos de 60 grados. Entonces, ahora sí acabo de demostrar que ha sido un triángulo equilátero. Entonces, si tengo 3 ángulos iguales, significa que tengo 3 lados iguales. Entonces, acabamos de demostrar que es un triángulo equilátero y la línea de abajo también vale 12. Esta demostración no es necesaria que la hagan todo el tiempo, no cada que les ponga un ejercicio así. Yo le he hecho aquí por ser primera vez, pero tengan mucho cuidado. En geometría nunca se asume nada. ¿De acuerdo? En geometría nunca hay que asumir nada. De hecho, hay profesores que dicen que al momento que tú empiezas a asumir cosas, ya te equivocaste. Entonces tengan mucho cuidado, en geometría nunca se asume nada, ¿ya? Entonces, yo le he hecho aquí la demostración. No es necesario que ustedes la hagan, pero tampoco que asuman que de una sí al ojo, porque en el ejercicio parece triángulo rectángulo, sí ha de ser. No, no, no se puede eso en geometría. Y en matemática tampoco, ni en física, no se puede hacer eso. Bueno, entonces, ya quedamos que entonces cada uno de estos vale 12. Entonces el perímetro sería 6 por 12, lo cual es 72. Listo mi perímetro. Ya tenemos el perímetro de la figura. Ahora vamos con su área. El área, Dicen, está multiplicando ese 6 por los 6 triángulos que salieron. claro, por los 6 lados que tiene el hexágono. Exacto. Ahora, vamos con el área. Calculo el área de uno de los triángulos, multiplico por 6 y ya estamos. Entonces, a ver, veamos, les doy una segunda oportunidad. ¿Cuánto valdría esta línea que sería la altura? ¿Quién me dice? 12 raíz de Segunda 3. oportunidad. Mal, 0. 6 raíces de 3. Correcto. 6 raíz de 3. La mitad del lado. El lado vale 12. Entonces la altura sería solo 6 raíz de 3. Entonces utilicemos la misma fórmula de base por altura dividido para 2. Entonces sería la base, que es 12, por la altura, que es 6 raíz de 3, dividido para 2. Mitad 1, mitad 3, entonces esto me da 36 raíz de 3. Eso sería el área de solo el triángulo, ¿no? Pero el área del hexágono sería a eso multiplicarle por 6, por lo que son 6 triángulos. Entonces sería 6 por 36, 216 raíz de 3. Entonces el área de todo el hexágono ha sido 216 raíz de 3. Ya está resuelto el problema. ¿Alguna pregunta? Y ya ven, no ha habido necesidad de sabernos las fórmulas del hexágono. A través de triángulos hemos podido saber. Obvio que si no sabemos las fórmulas del hexágono, pues lo vamos a hacer más fácil, ¿no? De hecho, para eso se inventaron las fórmulas, para hacerlo más rápido, sin necesidad de estar analizando ni pensando. No de una ya pongo la fórmula y gracias. No nos interesa de dónde salió. Entonces, si yo me olvido, pues tengo que buscar la solución. Entonces aquí hemos visto una forma en la que yo puedo calcular. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, yo tengo una. Dime, no vi quién era. Dime, David. Yo. Sí, se podría decir que el área en sí del hexágono regular es 3 veces la base por la altura. 3 veces la base por la altura.
eh, 72. No 3 veces la base por la altura. Mm, Creo que tal vez podríamos irnos por esta de aquí. Mira, ahí tenemos las fórmulas. Es 3 veces el lado al cuadrado por raíz de 3 dividido para 2. Entonces, en este caso, con estos valores que tenemos, pues coincide con lo que tú me dices. Pero la fórmula que se utiliza es 3 veces el lado al cuadrado por la raíz de 3 dividido para 2. Ahora, lo que tú me dijiste podría ser cierto, podría ser que hayamos encontrado otra fórmula. Lo que yo te recomiendo es que des valores diferentes y pruebes con unos 5 valores diferentes de hexágonos. Y si funciona, pues chévere, podríamos utilizar eso. De hecho, me avisas para agregarle aquí, pero demostrándolo, ¿de acuerdo? Bueno, ahí me avisas y yo le veo si es que vale o no vale. Entonces, podría ser. Sí, eso es lo bonito de la matemática, eso es lo bonito de la física, en este caso la geometría. Y no importa por el camino que tú te vayas, el resultado siempre va a ser el mismo. Por eso estas son las materias más fáciles que existen, porque no hay a dónde perderse. No importa por el camino que se vaya, que ustedes se vayan, siempre van a llegar al mismo punto. Ahora, puedo ya borrar. Sí, profe, borro nomás. Ya. Ahora, como les decía, nosotros tenemos unas fórmulas para hacer las cosas rápido. Entonces, aquí les he puesto dos de las tres fórmulas que existen para sacar el área del hexágono. Les recomiendo que la tercera la consulte. La primera dice perímetro por apotema dividido para 2. Dice perímetro por apotema dividido para 2. Entonces, no, de hecho aquí está la fórmula que me dijo David. Técnicamente esta es la fórmula que me dijo David. Entonces, estás bien. Mira, perímetro por apotema dividido para 2. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. Por el apotema. ¿Qué es el apotema? El apotema es esta línea de aquí, la que nosotros le hemos cogido como la altura solo de ese triángulo. Si nosotros nos vamos a un hexágono, esa sería el apotema. La línea que va desde el centro hasta la mitad del lado opuesto. Eso es el apotema. Lo que nosotros ya vimos que solo es la altura del triángulo que se va a formar. A eso le llamamos el apotema. Y dividido para 2. Entonces decía que sí, correcto, está bien la fórmula que me dice David, porque David me dijo 3 veces No, del... ¿Cómo era que me dijiste? no, porque la otra era 3 veces la base por... ¿Te acuerdas cómo me dijiste? ¿Te acuerdas cómo me sí, dijiste? 3 veces la base por la altura. 3 veces la base por la altura. Solo hasta ahí. Sí, Ya, entonces veamos si te sale. Sería 3. La base sería el lado por la altura. La altura sería el lado dividido para 2 por la raíz de 3. Entonces de hecho ha sido la otra. Ha sido 3 al cuadrado por raíz de 3 dividido para 2. Entonces ha sido la otra. Lo que me decía David, 3 veces la base por la altura. Ahora, a la altura nosotros le conocemos, bueno, ya sabemos que es el lado dividido para 2 por la raíz de 3. Entonces sí funciona lo que dice David. Sí ha estado en lo correcto. Entonces también tenemos otra fórmula que dice que el área del hexágono es 3 veces el lado al cuadrado por raíz de 3 dividido para 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quieren que les muestre algo bonito? Mire, para que vean que esta materia es una materia hermosa, que me encanta, les voy a mostrar algo. El perímetro va a ser 6 veces de lado. ¿Estamos de acuerdo? Por el apotema. El apotema ya quedamos que es la altura. Entonces será el lado dividido para 2 por la raíz de 3. Y según esto dividido para 2. Mitad 3, mitad 1. Hacemos medios con medios, extremos con extremos. Bueno, esto está sobre 1, ¿no? Medios con medios, extremos con extremos. ¿Y qué me va a quedar? 3L cuadrado por raíz de 3 sobre 2. Oh, por Dios. Ya acabamos de demostrar que todas son lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí ven? Entonces es por eso que David me dijo si funciona y ya después de verle la primera fórmula, dije que sí, porque de una ya me di cuenta de esto. Y eso, bueno, ya es la experiencia como profesor, no tantos años.
Entonces sí, de hecho ahí está, funciona. Entonces las dos fórmulas que están ahí, más la que yo les dije, esa de hacer solo por triángulos y después multiplicar por 6, me da exactamente el mismo resultado. Va a ser lo mismo. ¿Ven? Por eso es bonita esta ciencia. Le hice una pregunta. Dime también. No tiene que ver con la materia, pero por ejemplo, si una persona quiere ser arquitecto, tiene que seguir esto de geometría. Sí, sí, de hecho, bastante geometría y dibujo. Mucha geometría. Van a ver geometría aplicada, matemática aplicada y dibujo. Sí, sí vas a ver. No, no, dicen yo no. Ah, Pero ya. gracias. No, pero un aspirante arquitecto, sí. De hecho, un aspirante arquitecto, pues creo que debe haber más geometría, debe haber, asumo yo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, vamos a continuar. Por último, la última figura que nos interesa, el círculo. Ahí está, ese es el círculo. ¿Qué tiene el círculo? De línea importante tiene el radio. Entonces, primera cosa, su área, no, su perímetro. Su perímetro es 2pi por r, dos veces el valor de pi multiplicado por r. Yo sé que pi equivale a 3.14, 15, 9, 6, 2 y así, 3 punto eso, ¿sí? Pero en, en círculos, estos valores por lo general de pi quedan expresados. Es decir, no le voy a transformar a 3.14, sino le voy a dejar la respuesta, no sé, como 10pi, 12pi, 20pi, 50pi. El valor de pi queda expresado. Pero si es que ustedes les dan en decimales, significa que sí han cogido el valor numérico de pi. Entonces multiplican por 3.14 y ya tienen la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de pi por lo general queda expresado. Y lo mismo para calcular el área. El área será pi por radio al cuadrado. Esa sería la fórmula tanto del perímetro como del área, del círculo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ahí hace un ratito vi que alguien puso un corazón. Espero que haya sido una chica, no un chico. Sí, fui yo. Ah, ya. Bueno, me encanta que te haya gustado esa demostración de geometría. Ya me asusté. Dije, va a ser un chico. Quietos ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahora, vamos a suponer que yo no quiero el área de todo el círculo. Yo quiero el área solo de esto. Solo de esta parte de aquí. A eso se le llama sector circular. Esa partecita de ahí se llama sector circular. ¿Y cuál es la fórmula del área? Es pi por radio al cuadrado por alfa dividido para 360. ¿Y dónde está alfa? Alfa está metido aquí. Entonces sería pi por radio al cuadrado por alfa dividido para 360. Alfa es el ángulo de apertura entre esas dos líneas. Entonces yo no quiero todo el círculo, yo quiero solo ese pedacito de ahí, como de un pastel, ¿no? Solo quiero esa partecita. Entonces, su área por fórmula será pi por radio al cuadrado por alfa, que es el ángulo de apertura, dividido para los 360 grados. Eso sería el sector circular. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Y por último, tenemos algo que se llama el segmento circular, que es de esta parte de aquí. Entonces, a eso se le llama, déjenme borrar todo. Déjenme borrar. Vamos a suponer que yo quiero solo la parte azul. Eso se llama segmento circular, la cual tiene una fórmula y es media grande. Pero ya quedamos en que a nosotros no nos gustan las fórmulas.
Entonces vamos a hacerlo por análisis. A ver, yo quiero solo la parte azul. ¿Qué harían ustedes para calcular esa parte azul? No quiero saber nada de fórmulas, quiero que me digan qué proceso harían para calcular esa parte azul. ¿Qué sumarían, qué restarían, yo qué sé? Piensen. Me como todo el pastel y dejo solo una linita. Me como el pastel, ¿ok? Eso sonó raro, pero Ah, va por ahí. A ver, algo mm, más matemático. A ver, ¿cómo harían para calcular esa área? ¿Un triángulo? Ya, Con un las dos. triángulo, vamos por ahí. A ver, complétame la idea. Nadie, a ver, dice los triángulos pitagóricos. No, aquí no hay pitagóricos. El área del círculo menos el área del triángulo. Casi, no del círculo. Sería el área solo del sector circular. Sí, sería solo el área del sector circular, que sería toda esta área de aquí. Y a eso yo le quito o le retiro todo esto de acá. Le quito o le retiro ese triángulo y ya obtendría lo que yo estoy buscando. Entonces podría calcular el área de todo el sector circular y le resto, le quito el triángulo y ya me quedaría solo lo que yo quiero, que es lo de tomate. ¿Está o no está claro? ¿Sí está claro? No, no tanto. ¿Podría repetir lo no, último? Lice, mi cerebro no Ya, funciona. Podría volver a repetir. mucha geometría por hoy. No se preocupe, Muchos ya vamos a números por seguir. toda mi vida. Ya. Y esto es solo, esta materia se llama Geometría Básica Nivel 1 para Prekinder, por si acaso. Ay, Vean, profe, de todos los temas. Cómo nos es que, insulta siempre. es que de verdad vemos cosas súper básicas. Después Me cuando viene a ya decir a agarramos mis la 19 vida, años que soy de prekinder. de verdad, ya le voy a decir a Daniel que cambie el nombre, que ya no le ponga preuniversitario, que le ponga prekinder, ya, Chao, ya. Lice, gracias por su clase. No, no, yo les digo esto para que se inspiren y estudien más, ¿no? Ese es mi afán. A ver, verán, les decía que podríamos calcular el área de todo el sector circular, que sería esta partecita de aquí, pero este sector circular está compuesto de ese triángulo y de esa parte derecha. Entonces yo podría calcular el área de todo el sector circular y después restarle o eliminarle el triángulo. Ya me quedaría solo lo que yo necesito. Eso es todo. Calcular todo el sector circular y después restarle ese triángulo, quitarle ese triángulo. Y ya me quedaría solo la parte que yo quiero. Ahora, si nos metemos a números, veamos. Les dije que el área rayada es igual al área de todo el sector circular menos el área del triángulo. Entonces, el área del sector circular es pi por radio al cuadrado por alfa dividido para 360. Sí, la fórmula que les di recién. Menos el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura sobre 2. El lío. Si yo digo que la línea azul es la base, la altura sería esta línea de acá. Y tenemos dos problemas, porque yo no sé ni cuánto vale la línea azul, ni cuánto vale la altura, que es la línea negra. O si alguien dice, no, pues mejor le cojamos como base, le cojamos a la línea, al radio. Ya, correcto. El radio podría ser una de las líneas. Y la altura, en cambio, estaría por acá. Ahí, en cambio, tendríamos un problema. Ya no tendríamos dos, ahí tendríamos uno. Entonces, no sabemos cuánto vale esa H. ¿Cómo me solucionarían ustedes eso? ¿Qué harían? ¿Cómo harían para calcular el área de ese triángulo? A ver, ¿cómo harían? Y si les di eso en esta clase. Piensen.
o ya se circuitaron. Dijo que partirlo a la mitad no valía, porque habría dos problemas. No. A ver, Porque piénsenlo. usted dijo que era mejor hacer la H de donde se unían pues, las otras dos. Claro, pero claro, sí, podríamos hacer eso, ¿no? Que se sirve de un triángulo isósceles y calcular a través de ahí. Pero ya te digo, esa línea H no sabríamos cuánto vale y la línea azul tampoco. ¿Qué les parece utilizar la nueva fórmula que yo les di sobre el área de un triángulo? Les di hoy una nueva fórmula. ¿Y qué decía? La multiplicación de dos lados del triángulo por el seno del ángulo que forma dividido para 2. Entonces podría ser R por el seno del ángulo que forman, que es alfa, y dividido para 2. ¿Podría o no podría hacer eso para calcular el área de este triángulo? La multiplicación de dos lados del triángulo por el seno del ángulo que forman dividido para 2. Es la fórmula que les di ahora. ¿Estamos o no estamos claros? Ahora, aquí, R por R es R cuadrado. Y podríamos sacar factor común. ¿Qué podría sacar como factor común? Podría sacar como factor común R cuadrado sobre 2, que multiplica a pi por alfa sobre 180 menos el seno de alfa. Y esa es la fórmula para el segmento circular. Y esta de aquí es la fórmula para el segmento circular. Es la fórmula que ustedes van a encontrar en los libros para calcular ese segmento circular. Pero nosotros ya sabemos de dónde sale. Entonces, si algún rato se olvidan, pues podrían tranquilamente deducirle. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Es pi por alfa sobre 180. Pi por alfa sobre 180, correcto. Es pi por alfa sobre 180 menos el seno de alfa. Preguntas, dudas. Y bueno, listo, niños. Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Me van a hacer para el día lunes que tenemos clase, me van a hacer de tarea un formulario. Me van a resumir toda esta clase en un formulario, porque en la geometría también son muy importantes las fórmulas. Entonces, así como me hicieron de física los que ya han recibido esa clase conmigo, de geometría también me van a hacer un formulario. ¿De acuerdo? Donde van a resumirme toda la clase de hoy con todas las figuras que ya hemos visto. Y eso me lo van a subir a la plataforma hasta el día lunes a las 7:59 de la mañana. Oirán, hasta el lunes a las 7:59. Podemos hacerlo en computadora. O sea, va a ser más difícil hacerle los grafiquitos y las fórmulas en compu, pero si Ah, quiere, bueno. Ya llaman. O claro, va a sea, ser, Lisa está pidiendo prácticamente todas las fórmulas que usted nos dio en esta clase. claro, así es, bien ordenaditas en una hojita con colores, así bien gay, así bien bonito. Oiga, pero podría regresar entonces a la primera diapositiva. A ver, Ya, profe. Es que comencé a anotar así todo bonito desde triángulo, rectángulo de 90 grados. Profe, ¿y esta clase de aquí la va a subir hoy día? sí, espero hoy mismo alcanzar a subir. Ahí está la primera página. Ya, espera un ratito ya, denos un minuto. Ya, Pobre, next, ya hace next, hambre. next, Ahí está. next. Ahí está. Aguante, creo que ese sí tengo. No he tenido. Next. Ahí está. Ese sí tengo. Gracias, Licen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, póngale más adelante. Ahí está. Esta era la siguiente. Esta era la siguiente. Ok, aquí borramos el isósceles.
pero igual ya van a entender en la repetición. Y el ejercicio, un montón de líneas. Y este de aquí es lo último que vimos. Entonces, por favor, yo les voy a activar en la plataforma una tarea hasta el lunes 7:59 de la mañana. Oirán, lunes 7:59 de la mañana para que suban un PDF con su tarea, ¿sí? Su formulario. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? No, profe. Pero si lo hacemos a Excelente. mano, ¿cómo se lo enviamos? Ahí. ¿Le escanean? Tomen una fotito ahí con su celular, usen la tecnología ahí. Bueno, está bien. Foto con el cel. Listo, entonces, muchísimas gracias, chicos. Se pueden ya desconectar. Que les vaya bien. Gracias, Hasta profesor. el lunes. Nos vemos del rato. Chao, profe Miriam. Gracias, profe. Gracias a Gracias, profe. ustedes. Gracias, profe.